Juan Luis Lorda ya nos había presentado en el capítulo 5 algunas directrices para enseñar en teología, entre ellas que lo que enseña el teólogo hace parte del ministerio de la palabra y por lo cual su contenido se basa y se fundamenta en la fe, y la fe es eclesial, se da en comunión con la iglesia. Por lo tanto, el teólogo debe tener como principio y como criterio que lo que enseña no es un contenido suyo, sino que es un contenido de toda la iglesia en la cual actúa el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que comunica, el que enseña. Ahora bien, en este 6º capítulo nos va a hablar de la importancia de formar en Cristo, porque la misión del teólogo precisamente no es presentar un conjunto de ideas sobre una persona, sino es presentar a una persona. Dios es un ser personal y precisamente por eso se debe hablar de formar en Cristo, especialmente a los estudiantes en cuanto a la misión del teólogo. ¿Y por qué formar en Cristo? Porque el ser humano precisamente es un ser en proceso de formación o mejor de transformación. El ser humano es el único ser en la tierra para el que su existencia se orienta hacia una plenitud personal. El hombre está llamado a alcanzar una forma perfecta y esta forma perfecta no la encuentra dentro de esta naturaleza material. Debe elevarse a una naturaleza sobrenatural. Así lo especifica la Gaudium et Spes cuando dice que Cristo es quien revela plenamente al hombre el mismo hombre. En Cristo se revela y se manifiesta el hombre perfecto y la aspiración última del ser humano. Entonces, ¿quién tiene la tarea, sobre todo, de enseñar y mostrar esta naturaleza superior al hombre? La iglesia. Precisamente Pablo VI va a decir que la especialidad de la iglesia debe ser una experta en humanidad. Es la mejor aportación que la iglesia puede prestar al mundo entero. Desafortunadamente o afortunadamente, por una parte, la ciencia positiva ha avanzado bastante y hoy se conoce a través de las ciencias naturales, de la medicina, de la matemática, de la astronomía, se conoce bastante acerca del mismo hombre. Se conoce cómo funcionan los órganos, cómo funcionan los distintos mecanismos, cómo se comporta la naturaleza. Pero en cuanto al saber cristiano, los conocimientos en orden al saber cristiano sobre el hombre, el patrimonio de verdades de fe sobre el hombre, desafortunadamente es muy reducido si se compara con el conocimiento científico. Lo particular precisamente del humanismo es que la ciencia positiva no alcanza nada de lo que es específicamente humano. La ciencia positiva se preguntan cómo funcionan los órganos, cómo se ven afectados por factores patógenos, pero no se preguntan por el sentido, por el para qué está el hombre. Esa es la tarea precisamente de las ciencias humanas. Y estas ciencias penetran en lo distintivo del hombre, pero esos conocimientos humanos, por su misma naturaleza, porque trascienden el orden físico, muchas veces resultan menos objetivos que los conocimientos que ofrece la ciencia positiva. Hay que tener presente entonces que la naturaleza humana se deja conocer, pero no da razón de por qué ni de cuál es su plenitud. Solo la revelación de Dios, un Dios que es creador y un Dios que es redentor, da las claves precisamente que permiten comprender y descubrir que la perfección humana se realiza en la persona de Cristo. Por eso vuelvo a insistir, cuando el teólogo comunica, no comunica solamente un conjunto de ideas abstractas, fruto de la experiencia en el laboratorio, sino que el teólogo precisamente comunica también una experiencia, una persona, porque Cristo no es solamente una idea, sino que es un ser personal. Y el teólogo tiene la misión primeramente de entrar en contacto, tener esa experiencia cristiana con Cristo, valga la redundancia, para luego poder comunicarlo, transmitirlo. La verdad definitiva entonces sobre el hombre no es un conjunto de conocimientos ni de principios de conductas, sino la persona de Cristo. Se desprende de Cristo entonces como una paideia cristiana que asume y supera la paideia clásica.
La pedagogía en la antigüedad se dividía como en dos ramas. Había un maestro y también estaba el pedagogo. El maestro era el que instruía en la escuela, pero el pedagogo era aquella persona que era modelo en virtudes, modelo en la parte moral, que educaba al niño sobre todo en la casa, en el tiempo libre. Entonces era un tipo, una imagen de persona que guiaba y esculpía en las virtudes y en la moral al niño. Cristo asume estos dos roles, de maestro y también de pedagogo. Cristo aúna estos ideales de sabio, de virtuoso, de lo intelectual y de lo moral. Cristo entonces se constituye ahora en el pedagogo y en el maestro. Es maestro porque Dios ha querido enseñarnos su vida gratuitamente en la persona humana de su Hijo. El misterio entonces de Cristo es el nexo de todos los misterios cristianos. Las verdades de fe solo se podrán poseer, podrán ser poseídas en la medida en que sean experimentadas y meditadas. Es decir, porque Cristo no solamente es una idea, es una persona. Entonces, todas las verdades de fe, para conocerlas en su profundidad, se debe partir de una experiencia de la persona de Cristo. Y solamente se podrán comprender a partir de esta experiencia, de esta meditación del ser personal de Dios. La sabiduría entonces, en cuanto a la fe, no se reduce a un simple saber, sino que se trata de una persona, de conocer, de entrar en relación con una persona. Además de Cristo ser maestro, es también pedagogo, porque también forma sobre todo en la virtud. Es el pedagogo porque predica una doctrina moral y enseña cómo se debe vivir. El mensaje cristiano entonces no es una lista interminable de dogmas, de preceptos morales, sino que es una forma de vida. Cristo instruye en la manera cristiana de vivir. La pedagogía en la antigüedad clásica en cuanto a la educación moral era la imitación precisamente de un modelo. Se relataban acciones virtuosas de grandes hombres, de grandes héroes de la antigüedad. Cristo ahora es el pedagogo porque enseña una doctrina moral y porque obra en el interior de cada cristiano, acción que se realiza por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo opera. El lugar especial de actuación del Espíritu Santo es en la iglesia. Por ello, cada vez que la iglesia instruye, enseña, educa, siempre lo hace para formar a Cristo en cada creyente. La síntesis entonces de este capítulo consiste en establecer precisamente una distinción entre las ciencias humanas y las ciencias positivas. Las ciencias positivas ofrecen una cantidad de conocimientos, sobre todo en cuanto al funcionamiento, en establecer relaciones matemáticas de cómo funciona la naturaleza, de cómo funciona el mismo hombre. Pero las ciencias humanas, la teología, precisamente se centra en la persona misma, tanto en la persona de Cristo como en el ser humano, en el sentido del ser humano. ¿Para qué vive? ¿Por qué vive? ¿Cuál es su sentido último? Sentido y razones que no los dan las ciencias positivas.